Y estamos de regreso aquí en Visión Central para continuar con más información, y a esta hora de la noche nos vamos a conectar con el exministro del Interior, Dimitri Semacha, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros para poder hablar sobre el estado de emergencia y si realmente está funcionando. Vamos el día 1, pero algo que hay que recalcar es que no es la primera vez que en esta ocasión se dictamina un estado de emergencia, por ejemplo, en Lima y Callao. En esta ocasión ha sido en 3 lugares focalizados: San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y en Sullana, Piura. ¿Qué expectativas se tiene de esta implementación? Si bien es cierto, si es que cuando se le ha preguntado al premier Otárola, parece que no tiene el panorama claro, un plan contundente, porque recién se ha reunido el día de ayer con el alcalde de San Juan del Lurigancho para poder conocer aparentemente la realidad de lo que está pasando en San Juan del Lurigancho. Cuando nosotros hemos visto en las diversas noticias, ¿no?, asaltos constantes, matan a ciudadanos por cobro de cupos, extorsiones, meten granadas a locales, sicariatos, ya esto se ha salido de las manos. No, en principio hay que reconocer de que la declaración de estado de emergencia es un proceso, es un instrumento constitucional. Es decir, la potestad del presidente de la República es declarar, una vez que lo refrende el Consejo de Ministros, el estado de emergencia, que restringe principalmente 4 tipos de derechos, ¿no? El derecho a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión o de tránsito, el derecho a las reuniones. Es decir, no las elimina, sino las suspende, ¿no? La policía puede, en este caso, sin necesidad de tener una autorización por parte del Poder Judicial, ingresar a un domicilio si es que prevé que en ese domicilio se está ejecutando un delito. Entonces, teniendo en cuenta que es factible o es constitucional el hecho de declarar estado de emergencia, el problema es que esta declaración es un instrumento que, como cualquier otro instrumento, sirve solo si se tiene una estrategia y un plan. El problema es cuando no se tiene un instrumento tan importante como un plan y una estrategia. La declaración de emergencia es simplemente un saludo a la bandera, es simplemente para que las personas crean que se está haciendo algo al respecto con el tema. Además, se declara en emergencia, en el caso de Lima, 2 distritos, ¿no? San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. A ver, acá es lo que clásico se llama el efecto globo. Quienes cometen delitos en esos distritos se van a ir a los distritos donde no hay declaratoria de emergencia. Segundo, se utilizan a las Fuerzas Armadas para un rol al que no están capacitados, ¿no? Las Fuerzas Armadas están capacitadas para enfrentar una guerra, no para enfrentar la inseguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, además, no es un rol solo y exclusivamente de la policía, sino que hay que irnos a la ley, la 27933, que dice que la seguridad ciudadana es la respuesta integrada del Estado en sus 3 niveles de gobierno. En ningún momento mencionan a la policía, hablan del Estado como ente, es decir, los 3 poderes del Estado en sus 3 niveles de gobierno. Porque enfrentar a la inseguridad ciudadana es enfrentarlo no solamente con la policía, es un rol de la fiscal, o del Ministerio de la Nación, es un rol del Poder Judicial, es un rol del Ministerio de Justicia a través del INPE, de los penales, porque en los penales también se siguen cometiendo delitos. Desde ahí se ordenan sicariatos, se ordena distintos tipos de estafas o muchas veces hay estos actos, como el sucedido con esta granada que se lanzó frente a la discoteca Chandler, que muchas veces están ligados a organizaciones que van más allá del distrito. Era justamente lo que comentaba también el alcalde de Santa Anita, Olimpio Alegría. El día de hoy conversamos con él y mostraba su descontento porque más allá de la declaratoria de estado de emergencia, donde si bien es cierto toda la mancomunidad de Lima Este apoyó al alcalde de San Juan de Lurigancho y han solicitado que también la mancomunidad en su totalidad sea declarada en estado de emergencia, más allá de ello lo que el alcalde critica es las falencias que hay en nuestro aparato, porque si bien es cierto está el serenazgo municipal que intenta hacer algo al respecto, captura a estos sujetos en flagrancia, pasan a manos de la Policía Nacional pasan a manos de la Fiscalía
y automáticamente quedan libres en 24 horas y vuelven a reincidir. Y es lo que pasaba en Huaycán. Nosotros hemos visitado la comisaría porque hubieron 2 importantes capturas, específicamente de los nenes malos y de los guachiturros de la zona E, y lamentablemente, al parecer, estos iban a quedar nuevamente libres en 24 horas, porque así se iba a dictaminar, y eso nos parece increíble porque ya son reincidentes, una y otra vez pasean por las carceletas y nuevamente están en las calles. Una de las cosas que no tenemos claro es que el sistema de justicia en el Perú ha colapsado. Si partimos de la idea de que el enfermo se va a curar solamente con curitas, eso no va a funcionar. El sistema está colapsado. Es decir, como usted bien lo ha dicho, la policía puede detener. El día de hoy puede hacer un operativo y detener a 500 personas, pero dentro de las 48 horas esas 500 personas, 450 o hasta más, van a ser liberados por orden del Ministerio Público, porque no van a tener la capacidad de procesar todos esos casos. Solamente a 40, a 30 de estas personas van a ser acusadas ante el Poder Judicial. De esas que son acusadas, solamente van a poder ser sentenciadas con los elementos que se han obtenido, 10 o 20. De esos 20 van a ir presos, ¿a dónde? A penales que están totalmente hacinados. El penal de Lurigancho, construido para 3.400, tiene más de 10.000 internos. El penal de Sarita Colonia está colapsado por más de 400%, donde hay uno, habitan 4. Entonces, si el sistema no funciona, declarar esto simplemente es darle circo a la gente. Es decir, para que la gente sienta que algo se está haciendo. Se hace todo un desfile militar donde salen tropas y obviamente en ese momento no va a haber ningún arranchón de celular ni nada. Pero tarde o temprano esto acaba. Tiene un proceso de 60 días. No vamos a estar declarando emergencia todo el día y todo el año y por siempre jamás. Es decir, no se está atacando la raíz del problema. Y la raíz del problema es que no se entiende que la seguridad ciudadana es una tarea transversal a todo el Estado. Y el Estado no es el Ejecutivo, es también el Legislativo, es también el Poder Judicial. Son los órganos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público. Hablando del Estado, ¿qué le parece Alberto Otárola cuando habla justamente con el alcalde de San Juan de Lurigancho, a Jesús Maldonado, quien dice que no tiene, da a entender, ¿no?, que no tiene un plan adecuado, no está con los pies aterrizados, no conoce la problemática de San Juan de Lurigancho, y eso nos preocupa muchísimo, porque todo lo hemos visto. Que un ministro, un primer ministro, tenga que estarse reuniendo con un alcalde para recién enterarse de lo que está pasando, ¿no?, cuando él debería estar, es el primer enterado. Es el primer enterado porque recibe informes de la DINI, porque recibe informes del Ministerio del Interior, es decir, recibe mucha información y él como premier, además ha sido ministro de Defensa, él sabe muy bien que la información es la que genera la toma de decisiones en un funcionario, no es al revés. Uno no toma las decisiones para recién enterarse, sale a la reunión para decir que va a haber ahora cómo elaborar una estrategia contra la criminalidad y que las Fuerzas Armadas están desarrollando un plan estratégico para el tema. Es decir, se ha tomado una decisión para ver qué se hace. Y eso no es el instrumento, o sea, acá no podemos criticar el instrumento. La declaratoria de emergencia es un proceso constitucional que está declarado así y es una facultad del presidente, pero obviamente es para que sirva de algo. Es decir, si yo ordeno una declaratoria de emergencia es porque ya tengo un plan, tengo una estrategia bien definida y necesito eso para atacar un punto. Por ejemplo, puedo declarar el Callao porque ya sé qué puntos voy a golpear, qué elementos necesito, dónde voy a golpear, a quiénes voy a detener. Es para evitar todo el proceso normal que sigue el buscar el levantamiento del secreto de la información, la inviolabilidad de domicilio y todo eso. Para evitarme eso, declaro en emergencia el distrito o la región o la provincia, pero ya tengo una estrategia. Esa es la problemática en realidad, la falta de una estrategia como tal, y adicionalmente a ello que también ese conocimiento que hay un Consejo de Seguridad Ciudadana, el cual debe estar conformado por el ministro tanto del Interior, de Justicia, de Salud, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el defensor del pueblo, fiscal de la Nación, ministro de la Mujer, pero no aparecen ellos, sino por el contrario sus representantes, el viceministro, y ahí está la problemática, que no conocen la realidad de lo que pasa en los distritos, porque evidentemente no están enterados ellos.
Exacto, lo que sucede es que cuando se da la ley 27933 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que crea además el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que lo preside el presidente de la República y que además crea toda una serie de consejos distritales, provinciales y regionales, lo que hay es simplemente reuniones para pedirle cuenta al comisario o al comandante general o al ministro del Interior, y las demás instituciones como que no se han enterado que son parte también del problema y que tienen que resolverlo. Es decir, por ejemplo, la policía hoy decide hacer un operativo en San Jacinto porque ahí se venden autopartes robadas, hace el operativo, pero mañana sigue abierto San Jacinto. ¿Depende de la policía que esté abierto? No, depende del alcalde, depende de los funcionarios de fiscalización. Es decir, cuando se hace algo, se hace en conjunto, el Estado. Por eso que la ley dice que la seguridad ciudadana es la respuesta integral del Estado, no de una institución, no de un sector, no de la policía. Ese es un gran problema que parece no querer entender el Estado como tal, o el presidente, o el Consejo de Ministros, o el Congreso de la República. Si no se ponen de acuerdo, no va a haber. Hablan siempre de los planes, ¿no? Hay que traer el plan Bukele. Funciona el plan Bukele en El Salvador porque tienen un Bukele, porque tienen liderazgo. Acá el problema no solamente es un plan, es quién lo lleva a cabo. Si no tienes liderazgo, si no tienes la aceptación, si la gente no te ve como un líder a quien seguir, tampoco va a funcionar. Mañana el Congreso de la República va a debatir si es que le termina brindando en este caso el Ejecutivo, la capacidad de poder legislar en seguridad ciudadana, y ellos lo tendrán en sus manos, pero si bien es cierto lo que ha comentado este último fin de semana, el premier Alberto Tarola nos da luces de que no hay un plan en concreto, ni para combatir la inseguridad ciudadana en San Juan del Lurigancho, ni a nivel nacional, y eso preocupa bastante. Sin duda vamos a estar expectantes. Le agradezco por estar el día de hoy con nosotros. No, gracias a ustedes.